Apuñalaste a Débora. No, no, por favor, no me toques, no me hagas daño, por favor. Jessica, eres tu hija. Regresaste por fin, mi amor. La secuestró Larry, uno de los hombres del indio. Mi mamá está en el hospital, luchando por su vida. Somos más que una mentira para la prensa, abuela. Tienes a media ciudad buscándome. Mi cara y la de mis hombres están en todos los periódicos. Y todo nomás porque a ti te picó la cola y quisiste culparme de la muerte de tu hijo. Los indios no sabemos perdonar, candidato. Explícame por qué fregados me acusaste de matar a tu hijo. Me inventé ese cuento para cubrirme la espalda y... yo mismo maté a Abelardo. Que no se te olvide con quién estás hablando. Aquí hay que tener cabeza fría y los pantalones bien puestos para pensar en el futuro. No podemos echarnos a morir y esperar a que los buitres vengan y nos coman. Somos una familia unida. Eso somos, Lorena. ¿Estamos? Con permiso. Voy a llevar algunas cosas a mi mamá al hospital. ¿Puedes acompañar, por favor? Vamos, mija. Todo esto. ¿Dónde se metió Chucho? ¿Dónde? ¿Qué estás diciendo? Fue un accidente. Descubrí que ese muchacho, bueno, pues no era de mi sangre y se me voló el entendimiento. Mi mujer me engañó y me enjaretó al hijo de otro. Perdí el control, indio. Me monté. Y la única cosa que se me ocurrió, bueno, pues, fue culpar a los narcos. Mira nomás. Me saliste filoso, ¿eh? Estoy dándome cuenta de lo peligroso que eres y de que no tienes límites. Le sacaste provecho a la muerte de tu hijo para ganar votos. Te estoy ofreciendo mucho a cambio, indio. Necesita los túneles para pasar la mercancía. Un poco de oscuridad estos meses y cuando ganes las elecciones, bueno, pues vas a tener todo mi apoyo. ¿Qué dices? ¿Tenemos trato? Me cae que los políticos y los narcos somos dos alas del mismo pájaro. Me cae que sí. Para demostrarte mi buena fe, además de este túnel, te ofrezco todas las armas que necesites a precio de costo. Ahora mismo tengo un pedo con la lana. Me robaron una cantidad muy importante que me va a tomar tiempo recuperar. Pues no se hable más, entonces. Te doy crédito. Apenas pases tu primer cargamento, bueno, pues me pagas. Yo te ayudo, tú me ayudas. Esos son los socios, ¿no? Daniel, ven a abrazar a tu esposa. ¿Qué haces ahí parado como un tronco? Ven, hijo, abrázala. Ándale, no seas ranchero. Ay, gringo tenía que ser tan frío. En eso salió a su padre. A ver, cuéntenme, ¿cómo les fue en el viaje? ¿Hicieron muchas fotos? Sí, muchas fotos. ¿Por qué no bajamos y se las muestro, señor? Jessica, qué raro oírte hablar en español. Se nota que has practicado mucho y haces bien, hija, porque siempre es bueno hablar varios idiomas. Daniel, tu esposa está cada día más bonita. Vamos, les voy a preparar una limonada. Esa que te gusta, la que lleva pepino y hierbabuena. Vamos, vamos, venga. Oye,
pues tu jefa tiene Alzheimer. Lo siento mucho, está como bien joven, ¿no? Después de que los narcos mataron a mi familia, empezó a desarrollar la enfermedad. Esos hijos de su madre destruyeron a mi familia y le jugaron la vida a mi jefa y a mí. Cuidado. Gracias, Pompeya. Jessica, te espero adentro. Vamos, vamos a una limonada. ¿Te das cuenta? Tú y yo tenemos algo en común, ¿no? Ese cabrón cree que va a recoger $2 millones. Yo te voy a decir lo que le voy a dar, mijo. 2 millones de plomazos en la cabeza cuando lo vea. Lo que yo quiero saber, Gallo, es por qué Larry tiene esa garra tan clavada contigo. Esto no es por lo que pasó en el desierto, esto es demasiada ching... No, pues no. Pues el chile, mijo, el bebote y yo nos metimos a su casa y casi lo matamos a la ching... Y pues se está vengando. ¿Con autorización de quién, Gallo? ¿Por qué siempre tienes que hacer todo por tus ¿Eh? ¿Quién se creen para estar tomando decisiones que no contemplaste con nadie? Por tus mi tía Josefina está secuestrada. Por tus hace 3 años mataste a Álvaro y casi se muere toda mi familia. Por tus por tus ¡No fue por mis ¡Ese cabrón violó a Débora! Eric, tú me prometiste que no ibas a decir nada. Perdóname, mija, pero es que esto ya se salió de control. Yo necesito que la gente entienda, que Chavita entienda qué es lo que está pasando aquí. Chula, por favor. Déjala, yo me encargo. Soy experta en estas cosas. Chava, que no se te olvide Vicenta, por favor. Rosario, cuando yo termine esto me lanzo para el gabacho y te la traigo, segura. Cuídense mucho. Tú también. Pues bueno, nos vamos. Si hoy sale todo como tiene que salir, regresamos con Josefina, con el billete y con los huevos de ese perro en las manos. Escúchame bien, Gallo. A mi tía Josefina no le puede pasar nada, ¿entendieron? No me importan las razones ni de quién es la culpa. Ella y Vicenta son la única sangre que me quedan y no las pienso perder. Y cualquier cosa que el Cheneque, el Larry o ese pendejo le haga a mi tía, yo te las voy a hacer a ti personalmente. Y si la matan, me vas a tener que responder con tu vida. ¿Estamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué quieres, gringo? Este no es un buen momento. Larry, ¿qué estás pasando ahí? Ese no es tu business. ¿Qué quieres, cabrón? Daniel ya casi me descubre. Él encontró el poison que Indio me dio. Y él sabe que es del cartel de Tijuana. Daniel ya sospecha algo. Okay, this whole thing's going to hell, man. Ese pedo tiene que terminar. Y tú le tienes que poner un final. ¿Qué quieres decir? Tienes que matar a tu compadre, el Daniel Phillips, antes que te descubra, cabrón. No. No puedo hacer eso a Daniel. Come on, man. Mira, estoy terminando de mandar un fax. Ahorita te marco. Pero eso es muy tu pedo. Ese cabrón, tu perro y tú le quitas las pulgas. ¿Y el indio? ¿Tú no sabes nada de él? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Se murió? Está más viva que nunca. Pero está muy imputado. Uno de sus hombres le robó un chip de lana. Hay que encontrar a ese cabrón. Se va a arrepentir de haber nacido. Luego te llamo, cabrón. Oye, muchas gracias por seguirle la corriente a mi madre. Entonces tú también eres una víctima. ¿Te confieso algo? Mi obsesión por atraparte no es por el asunto de los ilegales. Bueno, no solo por eso. Es porque estaba seguro que tenías contacto con el cártel de Tijuana y si te agarraba, iba a llegar a ellos. Pues yo ya te dije que yo no tengo ni pinche idea de cómo llegarle a estos desgraciados, ¿eh? Más bien se me han estado ahí jodiendo la vida todo el tiempo. Ahora sí te creo. Pues entonces, si me crees, vámonos al bote y ya olvídate de mí para siempre. Joven Daniel, su mamá dice que si la señorita Jessica le puede poner la inyección. Se está despertando. Mami, mamá, mi mamita se está despertando. Mamita, aquí estoy, mami.
bueno que estás bien. Te extrañé mucho. No llores, no llores. ¿Dónde está Abelardo? También quiero verlo. Quiero hablar con él. Vamos a cruzar esta mezcla hoy mismo por este túnel. Roscas, tú te encargas, ¿eh? Prepara todo para mover esa droga en el gabacho. Necesitamos recuperar la lana esta misma semana. Usamos el mismo túnel para traer la lana de regreso a México. Patrón, ¿qué va a pasar con el tema del dinero robado? Yo le puedo asegurar que ninguno... ¿Qué me vas a asegurar, pinchamuco? ¿Eh? ¿Neta vas a meter la mano a fuego por un cabrón que me robó? ¿Por todos los hombres? ¿Quieres un balazo en la cabeza por el hombre que me robó? Escúchenme bien, cap... El ladrón de Milán está en este rancho. Y al que me dé información al respecto, le voy a dar la mitad de la fortuna que me robaron. $500,000. Ustedes sabrán si se siguen lamiendo las espaldas o comiencen a soltar las puñaladas. ¡Y sigan trabajando! Lorena, mija, ¿me dejas un momento con tu mamá? ¿Qué pasa, Gilberto? ¿Por qué? ¿Por qué el misterio? Tengo una noticia terrible que darte, Consuelo. Es sobre Abelardo. Es que me lo diga él. Que me lo diga él, que venga. Que me lo diga él mismo. Quiero verlo, quiero verlo. Quiero verlo. Abelardo está muerto. Nuestro hijo está muerto. Por favor, Consuelo. Consuelo, por favor. Eso fue Chucho. Desgraciado mató a mi No hijo. podemos saber, Consuelo. Pudieron ser los narcos, estamos investigando. No hay nada que investigar. Este fue Chucho, mató a mi hijo. Si Chucho lo mató, yo me lo cobro vida por vida. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, no. ¡No! Consuelo, por favor. Consuelo. 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 ¡Doctor! Consuelo. 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 Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué le pasó? Me dijiste de Abelardo. Salgan de aquí, por favor. Mamá. Tenemos que revisarla. Salgan, por favor. Ya no. Por favor. No, salgan de aquí. no, Enfermera, no. ayúdanos, por favor. Mamá. Mamá. Por favor. ¿Y su amiga sí se va a inyectar, joven? Supongo. Oh, sí. Aprendí en el mismo lugar en donde me enseñaron a hablar español. Me encanta tu acento mexicano. Definitivamente te sacaste la lotería con Jessica, hijo. Madre, ¿por qué no te No vas? solo es hermosa, porque además es muy inteligente. Mira, te voy a enseñar. No. Mamá, ¿por qué no te vas a descansar? Jessica y yo tenemos algo pendiente, tenemos que salir. Ay, mijo, no seas aguafiestas. Apenas acaban de llegar. Pompeya, tráele a mi nena una limonada. ¿O qué prefieres, una agüita de Jamaica? No, me da igual, señora. Sí, tráele. Sí. Mamá, de verdad, nos tenemos que ir. Nos tenemos... No. A ver, yo no tengo apuro, mi amor. Por mí nos podemos quedar un rato más. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.